orar, puedas agradecerle al Señor, puedas eh, pedirle que Él te esté enseñando algo nuevo. Yo voy a orar, pero me gustaría que vos también en tu lugar puedas hacerlo, puedas estar en este ratito poniendo tu corazón en sus manos, humillándote, reconociendo quién es, reconociendo quién sos vos ante Él y dejando que Él empiece a, ya desde este momento, a hablarnos y a trabajar en nuestras vidas, ¿no? Papá Dios, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque vos trascendés cualquier plataforma, vos trascendés cualquier virtualidad, Señor, cualquier medio, y te haces presente en nuestras vidas, Señor. Pero te haces presente en nuestra vida porque querés enseñarnos cosas, porque querés mostrarnos el camino más lindo para vivir, Señor, el camino más pleno de la vida, Señor. Querés enseñarnos a vivir de una manera que te agrada, que te gusta, que te hace sonreír, pero que al mismo tiempo a nosotros también nos da plenitud, pero por sobre todas las cosas nos da salvación, Señor, nos da vida eterna. Así que gracias, papá, por tus enseñanzas, gracias porque cuando vos estás en medio nuestro, cosas, Señor, pasan, cosas suceden, y vos empezás a hablarnos, empezás a trabajar en nosotros, Señor. Así que te clamamos, papá, que nos hables, que nos digas algo, que nos enseñes, que nos muestres, que seas vos quien esté manejando este rato, Señor, que sea tu Espíritu Santo en medio nuestro, el que esté trabajando, el que esté moldeando. Pero te pedimos, Señor, que realmente trabajes en nosotros. No queremos irnos como llegamos, no queremos irnos sin nada nuevo. Nos humillamos ante vos, te reconocemos como Dios, te reconocemos como Señor y queremos aprender de Jesús, Señor. Así como María y Marta en la historia bíblica, nos queremos sentar a los pies del maestro y quedarnos con la mejor parte, Señor. Quedarnos con la mejor parte, que es escucharte hablar, escucharte enseñarnos algo, escucharte contándonos una historia, pero queremos aprender de vos, papá, que sabemos que sos el Dios de la creación, de la creación más grande como una estrella, Señor, hasta la creación más pequeña como un microbio, hasta un virus, Señor. En este tiempo tal vez el virus es una palabra que no podemos ni mencionar, pero vos sos el creador de los virus, Señor, y sos soberano sobre tu creación, Señor. Queremos reconocerte como ese Dios soberano que está sobre todas las cosas, que sabe por qué sucede todo, que entiende mucho más allá, mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver, y nos queremos reconocer a nosotros como simples creaciones que quieren conocerte más y entender la manera en la que vos dispones las cosas para seguirte, Señor. Realmente queremos eso. Así que disponemos nuestro corazón en este rato, queremos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, hola, Santiago, el predicador de pijama. Que si no sé si estoy tirando a pegar, pero este es el Santi Pedernera, ¿puede ser? Poneme ahí en el chat si sos vos o no, pero estoy casi seguro que debe ser vos, Santi. No, no es. Santi Pedernera. Santi Rojo, capo. Otro capo. Bueno, eh, miren, no sé si a ustedes les pasa, o si alguna vez les pasó, o si tienen alguna historia similar a la que les voy a contar. Pero estoy casi seguro que sí, que muchos de ustedes podrían identificarse con esto que ahora les voy a contar, con esta pequeña parábola de la vida real que les voy a contar, eh, este pequeño hecho cotidiano, le podríamos poner. Gracias, Santi, querido, muchas gracias. Capo, un amor el Santi. Em, Estoy seguro que muchos de ustedes se podrían identificar y podrían decir o contarme alguna historia similar a la que les voy a contar. Eh, Ustedes saben que en casa hay varias cosas, hay varios electrodomésticos o varias cuestiones de la casa, cuestiones dirían uno de Chile, el cosito de la cosa de la casa, que no funcionan del todo bien. O tal vez no es que no funcionen del todo bien, sino que no cumplen en este momento. Gracias, Azul querida. Sino que en este momento no cumplen del todo la función para la que fueron tal vez hechas o para la que de alguna manera se fabricaron, ¿no? O no la están cumpliendo correctamente. Por ejemplo,
tenemos un picaporte acá en la entrada del quincho, de uno de las puertas del garage, que normalmente cuando uno lo abre, cuando uno intenta abrir el picaporte, se cae, se desprende y se cae. Tal vez alguno de ustedes vino a casa alguna vez, tal vez alguno de ustedes intentó salir por el quincho y sufrió el acontecimiento de que cuando intentó abrir la puerta, el calefón es la típica también, que tenés, viste, la maña de, doy fe, soy testigo, dice el Ale, supongo, porque lo dijo en masculino. Pero vieron que todas las casas tienen esa maña de esa cosita que está rota y que viene alguien de afuera y tal vez no sabe bien cómo. Pensé que lo había roto yo al picaporte. Bueno, ahí la Juli cuando lo quiso abrir alguna vez se topó con que se le cayó, se pegó un julepe y pensó que lo había roto ella, por ejemplo. Pero estoy seguro que en sus casas sucede algo similar con alguna otra cosa o con un picaporte, tal vez. El calefón decía la Brena y tal vez, no sé, puede ser alguna puerta que uno la quiere abrir y se le sale la bisagra o acá tenemos el teléfono también que está pésimamente ubicado y uno pasa al lado del teléfono y el 85% de las veces que uno pasa al lado de la puerta, el teléfono se cae, ya está hecho de goma, el teléfono ya no funciona, pero sigue ahí. O sea, estoy seguro que en sus casas podrían encontrar similitudes con estas situaciones, porque cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, lo dije cualquiera, pero algo así de la frase, va por ese lado. Así que les traje una actriz de lujo que va a aquella silla que solo los de la casa saben que no puede. Exactamente, ahí va. Creo que en casa pasa lo mismo, Fer, es lo mismo. Una silla que de repente está rota y que cuando alguien se va a sentar dice, no, 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 porque ahí no te puedes sentar porque está rota, pero la persona de afuera no tenía idea hasta que uno no le dice porque son las mañas del hogar. Les traje una actriz de lujo que va a representar dos situaciones distintas. En primer lugar, cómo reaccionaría un habitante de nuestra casa, uno de nosotros, cuando el picaporte se cae, por ejemplo. A ver, actriz de lujo, mostrame cómo reacciona uno de nosotros cuando el picaporte de la casa se cae. La actriz es de lujo, pero el multimedia me está fallando. Ahí está. Bueno, picaporte se cae, la actriz de lujo lo levanta. Bueno, vamos a meternos en el rol, ninguna actriz. Se cae el picaporte, lo levanta, lo pone, abre la puerta y sigue su vida de manera normal. Como si estuviese total y completamente acostumbrada a que esto sucediera en la vida cotidiana, ¿no? Uno intenta abrir la puerta, se le cae el picaporte y como los otros 3, 4, 5 días detrás, lo pone, lo coloca nuevamente y sigue su vida. Ahora, les voy a mostrar, y Juli, en este caso, va a ir hacia lo que vos dijiste, cómo reaccionaría una persona que no está habituada a usar este picaporte cuando el picaporte se le cae. Dale, Debbie, nomás. Que así fue como reaccionó la Julita la primera vez que se le cayó. Este es. Perdón, perdón, se lo voy a arreglar. Se me cayó, no sé qué pasó. Así tal cual. Y la Juli no ha sido la única que ha venido a casa y nos ha tirado esa, chicos, yo se los arreglo. O sea, es muy frecuente, se le cae el... Yo lo arreglo, ¿viste? Como... muy común que se caiga y la persona, la primera reacción es ponerlo, pedir perdón y querer arreglarlo, ¿viste? Pero también con los nervios del momento en que se te rompió algo en casa ajena, que somos muchos. Con un poco más de susto inclusive, totalmente, o sea, hay de todo. A mí me pasó, así que muy frecuente. Y así como les ha pasado a ustedes, tal vez en casa, porque muchos de ustedes han venido y probablemente el picaporte se les ha caído, porque no sé ya cuántos años lleva así. Y no quiero echarle la culpa a nadie, porque tranquilamente yo podría buscarme un tutorial en YouTube de cómo arreglar un picaporte. No te voy a tirar la roña a Papi, no te voy a tirar la roña a Tevi ni Marce, pues cualquiera de nosotros podría arreglarlo, no es una cuestión, no creo que ni siquiera deberíamos llamar a un cerrajero, pero uno se acostumbra a que el picaporte esté roto, ¿no? Uno se acostumbra, se vuelve algo usual en la vida cotidiana, que el picaporte se caiga al momento de abrir la puerta. De repente ya deja de ser un hecho
que llama la atención en nuestra vida cotidiana, que cuando yo intento abrir la puerta, el picaporte se cae. Y pone, identifícate con esta historia, porque estoy seguro que te pasa en tu hogar, y pone tu caso. Tal vez lo que decía Ayla Fer con la silla. Yo ya sé que en esa silla no me siento porque la silla está rota. Entonces no voy a ir a sentarme en la silla que está rota porque yo ya me acostumbré a que en esa silla no puedo sentarme. Por más que la silla esté ahí y yo la vea y parezca que cumpla su función, yo no me voy a ir a sentar porque ya sé y ya me acostumbré a que la silla esté rota. El calefón, tengo la maña de apretar y que tengo que sacar el dedo en el momento justo, sale casi mecánicamente la manera en la que lo tengo que hacer porque ya me acostumbré a que el calefón funcione de esa manera en mi casa. Por más que no esté cumpliendo a la perfección o no esté cumpliendo ni siquiera de manera correcta la función para la que fue hecha o de la manera en la que fue hecha. Vamos a leer una historia donde algo de esto puede verse y vamos a charlar un poco al respecto. Me encanta que interactúen por el chat, me encanta que escriban cosas. Esa es la idea que si surge algo, si alguien tiene una idea, una experiencia, un pensamiento, lo escriba o desactive su micrófono y lo diga, me encanta. En el campo todas las instalaciones tienen su maña hasta la camioneta, dice Agua y Fede. Totalmente, la Blanquita, creo que solo 3 o 4 personas en el mundo saben manejar la Blanquita a la perfección con la maneja el Fede Gamba. O cómo abrir las puertas y trabar la puerta de la pieza de los murciélagos, también tiene su maña. Aguante el cerro, dice Valen, estoy de acuerdo, Valen. Así que nos identificamos y reconocemos esta situación. David, pasa a la siguiente. En Mateo 8, del 1 al 4, si alguno de ustedes quiere buscarlo y lo quiere tener en su Biblia, también estaría hermoso para poder tener el pasaje de referencia ahí y que ustedes lo puedan seguir masticando mientras continuamos con este rato. Porque ahora lo vamos a leer, después vamos a seguir pasando, pero si ustedes lo quieren seguir leyendo, si quieren en ese momento empezar a pensar en el pasaje y seguir masticándolo, está buenísimo también. Entonces, si los quieren buscar más allá de que esté acá en la diapositiva, pueden hacerlo. Y dice lo siguiente, es una historia muy conocida. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Lo voy a leer de nuevo porque es muy cortita. Nos concentremos en las palabras. Es increíble, aunque corta, increíble. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Mateo 8, del 1 al 4, Josecito. Pásame el siguiente, Tei. Sabes que puse a buscarme un poquito al respecto de la lepra en Levítico. Levítico 13 es un capítulo del Antiguo Testamento donde está toda la indicación de Dios al pueblo de Israel de lo que tenían que hacer cuando aparecía un caso, vamos a ponerle ese nombre, bastante pertinente en nuestra época, cuando aparecía un caso de lepra. Cuando alguien tenía lepra, entre ellos, había todo un protocolo, como ahora conocemos acerca del COVID, por ejemplo, había todo un protocolo, una serie de pasos a seguir con la persona que era diagnosticada de lepra. Y yo no sabía que podía emocionarme o que Dios podía abrazar mi corazón con un pasaje de Levítico. Estoy abriendo mi corazón ante ustedes. Me cuesta a veces, y me ha costado a veces leer Levítico, leer alguno de los libros del Antiguo Testamento, sobre todo los primeros libros, y decir, bueno, Dios, háblame con esto. Y me sentí profundamente abrazado cuando leí este pasaje de Levítico y cuando entendí algunas de las cuestiones a la luz también de esta historia en el Nuevo Testamento. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, este es uno de los pasajes de este capítulo que les digo. Dice, cuando el hombre tuviere la piel
de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de carne, ahí justo me tapa el chat, y pareciere la llaga más profunda que la piel de carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y sabemos qué sucedía con las personas que eran declaradas inmundas en el pueblo de Israel en la antigüedad. Eran apartadas, alejadas de la sociedad, del común denominador de las personas, por una cuestión sanitaria, por una cuestión de salud. Eran alejadas, eran puestas, podemos decir, en cuarentena, eran llevadas lejos, eran alejadas de las personas para cuidar al resto de la comunidad. Y tenían que ir caminando alrededor, gritando que eran inmundos, que eran impuros. Tenían que ir diciendo, declarando en voz alta su condición de impureza, su condición de suciedad, para que la gente supiera que a esas personas no se tenían que acercar, porque esas personas eran inmundas, eran impuras, porque esas personas podían contagiar, podían llevar al resto de las personas a tener lepra. Y volvete al pasaje anterior, porque a la luz de este pasaje, este pasaje en el Nuevo Testamento toma un color muy, muy, muy distinto y es increíble pensarlo así. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él, ya rompió todos los protocolos. Ya de base, el leproso rompió absolutamente todo protocolo para acercarse a Jesús. Se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. El leproso había visto, había escuchado sobre Jesús y él ya sabía, él ya conocía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Tal vez no sabía bien quién era, tal vez no sabía bien de quién se trataba, por qué hacía lo que hacía, de parte de quién venía, pero él sabía que podía sanarlo porque tenía experiencias por detrás que lo justificaban. Y acá viene una pregunta que es sumamente interesante y me atrevo y me doy el permiso de hacer una interpretación de esta pregunta, pero no una interpretación teológica, no una interpretación en profundidad del pasaje, del contexto, sino una interpretación de cómo lo dijo el leproso, de a qué se refería cuando preguntó de esta manera si Jesús quería sanarlo. Vos sabés que mis amigos, que hay muchos acá que me han escuchado o que han leído algo que en algún momento he escrito sobre este pasaje, me han escuchado decir que en esta pregunta yo leo resignación, yo leo mucho dolor acumulado, yo leo muchísima costumbre a un rechazo que el leproso ya venía cargando durante años. Vos pensarlo así, el leproso ya tenía una ley encima que le decía, vos no podés acercarte a las personas. Tenía una ley encima que cargaba con el protocolo entero de lo que él tenía que hacer en el pueblo de Israel. Alejate de la gente, está lejos de ellos, no te acerques y tenés que ir gritando en voz alta tu condición de impureza. Porque si vos te acercás podés contagiar a las demás personas que están alrededor tuya. O sea, quédate lejos, no te acerques, fuera del campamento, tal vez alguien acá sabe más del contexto, sabe más de teología, de historia y puede fortalecer esta idea y puede darlo con más precisión. Pero si hay algo que sabemos es que este leproso estaba totalmente acostumbrado a la idea de estar alejado de las personas. Estaba totalmente acostumbrado a la idea de ser rechazado por su pueblo. Estaba totalmente acostumbrado a la idea de estar desarraigado de lo que él consideraba propio. Por eso en esta pregunta de Jesús, ¿querés sanarme?
yo leo también un Jesús, ¿querés? Porque todos los demás me rechazan. Jesús, ¿querés sanarme? Porque si me decís que no, está todo bien, porque ya estoy acostumbrado a esta situación. Jesús, ¿querés sanarme? Porque ya esto se volvió parte de mi vida y yo ya sé que tengo que estar lejos, yo ya sé que tengo que estar, pero ¿querés hacerlo? ¿Querés sanarme? ¿Querés tocarme? Y ya si el leproso había roto protocolos, Jesús rompió más todavía y puso la mano sobre él. O sea, Jesús desafió completamente lo que estaba estipulado acerca del leproso, lo que estaba dicho sobre el leproso. Jesús desafió el rechazo hacia el leproso. Jesús tenía el poder para hacerlo. Puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo. ¿Cómo no voy a querer? Ya está sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Tevi, avanzate un par más. Vos sabés que en el pasaje de Levítico hay una clave interesantísima acerca del leproso, pero también acerca de mí, de Pablito, y me gustaría que vos puedas reconocerse acerca de vos también. Yo no te lo puedo decir, pero me gustaría que vos en este rato puedas pensarlo. La lepra era una llaga más profunda que la piel de la carne. Era más profunda que esta piel que vemos. Iba más allá de la piel de la carne. Y el leproso reconocía que esa lepra era una llaga más profunda. Era una llaga que implicaba lejanía, que implicaba rechazo, que implicaba desarraigo, que implicaba tristeza, que implicaba montones de cosas más que simplemente esa llaga, esa enfermedad. Era una llaga que implicaba mucho dolor en él, y no dolor únicamente físico, ni hablar. Entonces, en este rato, quiero invitarte a que vos puedas empezar a pensar en esto y puedas empezar a pensar si en tu propia vida, si en tu propio corazón, hay tal vez llagas más profundas que la piel de la carne. Si hay tal vez costumbres que así como el picaporte roto, ¿no? Si así como el picaporte que de repente ya se volvió un hábito, que se cae, ya está, o sea, nadie lo cuestiona, porque se cae y porque así es, y nadie lo arregla porque ya nos acostumbramos que así sea, pero no porque yo diga, no quiero arreglarlo, sino porque ya está ahí, porque ya no, nadie se pregunta por qué el picaporte está roto, por qué el picaporte se cae, simplemente se cae porque ya se volvió algo frecuente, algo habitual, algo común en nuestra vida. Algo más profundo que únicamente un picaporte que se cae, sino algo que ya es parte del paisaje. Entonces, me llevó a pensar esto un montón en si hay en mi vida cosas como ese picaporte roto que ya se volvieron parte del paisaje, que ya están, que son más profundas que la piel de la carne y siguen estando y se repiten frecuentemente y no las cuestiono. Y ya no hay en mí un hábito de decir, che, ¿qué pasa ahí? Puede ser un mal hábito, puede ser un dolor acumulado, puede ser la costumbre al rechazo, puede ser la costumbre a la soledad, puede ser la costumbre a estar desanimado, la costumbre a estar triste, la costumbre a vivir una vida con poca profundidad, a vivir una vida banal, la costumbre a priorizar en mi vida el laburo y que el laburo sea todo, priorizar en mi vida únicamente el estudio y que el estudio sea todo. Una costumbre, algo que de repente se vuelve parte del paisaje y ya ni me digno a pensar por qué está ahí, por qué es de esa manera. Pero los encuentros de Jesús, y podés pasarte de la que sigue, son una, eh, una máquina, Jesús era una máquina de encontrar picaportes rotos en la vida de las personas. Jesús era un experto en encontrar esas costumbres, esas cosas que ya eran parte del paisaje
y que las personas ya no se dignaban a cuestionar, ya no se dignaban a preguntarse por qué estaban ahí y por qué eran así. Entonces, tomé algunos casos que se me ocurrieron simplemente o que Dios puso en mi corazón en la Biblia. No están los pasajes, pero probablemente ustedes conocen las historias. Y pensaba en algunas costumbres, algunos hábitos que había en la vida de estas personas con las que Jesús se encontraba. El leproso que acabamos de ver, acostumbrado al rechazo, acostumbrado a una vida de desarraigo, una vida de lejanía con su pueblo. El joven rico, acostumbrado a la comodidad de sus riquezas, acostumbrado a una vida donde sus posesiones materiales eran todo para él, donde nada más tenía la trascendencia y el valor que lo que él tenía materialmente. La mujer samaritana, acostumbrada a una vida de insatisfacción, una vida donde Jesús se lo dice, tuviste 5 maridos y el que ahora tenés ni siquiera es tu marido. O sea, le estaba diciendo, nada, no te está satisfaciendo. O sea, no, tenés sed, una vida acostumbrada a la sed. El ciego, una vida acostumbrada a la oscuridad, una vida acostumbrada a no ver más allá, a no poder ver siquiera los colores de la vida. El paralítico, una vida acostumbrada, o él, una persona acostumbrada a la inmovilidad, al estar quieto, al no poder hacer lo que hacían los demás de movilizarse y caminar con Jesús. Tal vez como el pueblo de Israel, una vida acostumbrada ahí creo que copié y pegué y me olvidé cambiarlo, pero no una vida acostumbrada al rechazo, sino una vida acostumbrada a una alabanza de labios. Tal vez te acostumbraste a eso y no, de repente tu adoración a Dios no es con el corazón y tu corazón está tal vez en otra y tu adoración no refleja una, una exaltación a Dios, ¿no? Entonces, tal vez podés identificarte con alguna de estas. Tal vez podés identificar en tu vida una costumbre al rechazo. Tal vez el rechazo ya se volvió parte del paisaje de tu vida. Tal vez la comodidad, tus posesiones materiales, tal vez estás bien posicionado económicamente y se volvió tu todo. Y se volvió la costumbre de tu vida el estar cómodo, el estar bien posicionado materialmente. Tal vez en tu vida la insatisfacción se volvió la constante, se volvió parte del paisaje y ya no te cuestionas ni siquiera el hecho de estar siempre insatisfecho. Tal vez la oscuridad, un pecado, un pecado oculto, algo que vos y Dios saben nada más, se volvió parte del paisaje y ya ni te lo cuestionas, ya ni te preguntas por qué está ahí. Y así podemos seguir, ¿no? Cada encuentro de Jesús era un encuentro con un picaporte roto. Era un encuentro con una persona que tenía algo a lo que se había acostumbrado, a lo que se había habituado y que ya era parte del paisaje. Ahora la pregunta es, ¿cuál debería ser la costumbre del discípulo? ¿A qué estaban acostumbrados los discípulos, las personas que caminaban con Jesús a diario? Y ahí puse un versículo, que es Gálatas 2:20, tal vez alguno de ustedes lo podría decir de memoria, yo no, la verdad, pero si alguien me lo puede buscar, estaría re lindo. Y si se Pablina, acá anima, lo tengo. dale Julita, mándale. ¿Sí? No sé si creo que pise a alguien. Bueno, No sé. voy. Ah, Ok, voy. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. los discípulos estaban aprendiendo, gracias Julita, a vivir a Cristo en ellos. No estaban únicamente siguiendo a Jesús, no estaban únicamente siguiendo las huellas, los pasos del Maestro, sino que también estaban aprendiendo a que Cristo se hiciera parte de su escena, a que Cristo se hiciera la constante en el paisaje de su vida, a que Cristo fuera esa costumbre, ¿no? Y quiero aclarar algo con respecto a esta palabra de costumbre. No me estoy refiriendo a que Jesús se vuelva una costumbre, a que Jesús se vuelva una tradición, a que Jesús se vuelva una liturgia. O sea, absolutamente todo lo contrario. Cuando algo se vuelve parte del paisaje,
de repente ya no vivo yo, sino que vive eso que es parte del paisaje. ¿Se entiende esa idea? Costumbre a que eso esté fijo en el paisaje y ya no lo cuestione porque está ahí y porque se volvió lo que vive en mí, ¿no? Entonces, no me estoy refiriendo a algo que sea lo que mamé de chiquito y que esa es mi tradición, entonces me acostumbré a esto y se volvió una religión para mí y algo que ya no puedo, no me lo puedo sacar de encima, como si fuera la misma lepra, sino todo lo contrario, algo que vive en mí y que en esa vida se vuelve parte del paisaje de mi vida, ¿no? Que ya de repente ven a Pablito, pero también ven a Jesús. ¡Wow! ¡Qué hermoso sería llegar a ese punto! Como dice un versículo de llegar a la estatura de Cristo, o sea, qué locura, ¿no? Entonces, creo que eso era lo que apuntaban los discípulos de Jesús en la época de Jesús, cuando comenzaron el ministerio con él. Exactamente, ahí el Tincho dice, no necesito fingirlo, es natural, ya es parte del paisaje, ya se volvió algo que no necesito estar pensando todo el tiempo como, estando incómodo con eso, sino que ya es parte, ya lo tengo como algo en mí. Y pásate la que sigue, Teddy. ¿Sabes que Jesús vino a instaurar en la vida de los discípulos un nuevo reino, una nueva cultura, nuevas costumbres? Jesús no es que coartaba, no es que quitaba la personalidad de los discípulos y les decía, ustedes tienen que ser así y hacer estas cosas de esta manera. Y no, los discípulos tenían cada uno su personalidad y lo podemos ver de manera clarísima en la Biblia. Podemos ver cómo Pedro era tal vez más obstinado, era más de ir al frente, más de mandarse al muere. Vemos como tal vez Tomás era más dubitativo por uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde vemos que ahí dudó de Jesús pero también en algunos momentos tenía sus partes de mandarse. Después vemos como Juan era un discípulo muy cercano a Jesús, el amado por Jesús. Después vemos, y así podemos seguir con los discípulos. Cada uno tenía su personalidad, no únicamente su personalidad, sino que obviamente tenía también su oficio, algunos eran pescadores, etcétera, ¿no? Entonces, no es que Jesús venía y cambiaba la cotidianeidad de ellos, sino que se sumaba a ellos, pero implantaba y traía también un nuevo reino, una nueva cultura, nuevas costumbres. Traía la cultura del reino de los cielos, ni más ni menos a ellos. Y la cultura, entre muchas otras cosas, son costumbres. La cultura, podemos hablar de la cultura argentina, por ejemplo, o las culturas argentinas, porque tal vez no es una única cultura dentro de la Argentina, pero implica dentro de muchas otras cosas costumbres, implica paisajes e implica cosas que están dentro de ese paisaje, ¿no? Entonces, vivir el reino de Dios es adaptarse a una nueva cultura muchas veces. Es lo que tal vez en misiones o en otros ámbitos llaman esto del movimiento transcultural. Es pasar de una cultura e instalarse en otra muchas veces. ¿Por qué? Porque Romanos, por ejemplo, en Romanos 8 lo explica muy bien. Nosotros no, naturalmente, no nos sale vivir la cultura del reino de Dios. Mi humanidad, Pablito, no vive naturalmente la cultura del reino de Dios. No vive naturalmente, no le sale naturalmente adaptarse a las costumbres que Jesús tiene. El Pablito humano, ¿no? Ahora, en el pasaje de Romanos 8, es muy loco, después pueden buscarlo, cómo habla de las dos leyes, ¿no? La ley espiritual y la ley de la carne. Podemos decir la ley del espíritu y la ley de Pablito y la ley del humano, de esta otra cultura, ¿no? Entonces, muchas veces el vivir el reino de Dios es adaptarse a esta nueva cultura, a estas nuevas costumbres. Ahora, las costumbres son centrales en la cultura, y la Biblia lo define en este término de leyes, ¿no? Entonces, Jesús efectivamente vino a traer a los discípulos nuevas costumbres, vino a traer un nuevo paisaje. Y pásame la que sigue, Tevi, si no me equivoco, en la que sigue. Jesús no trasladaba, y esto estaba en la introducción, en la imagen que armaron muy hermosa del Tincho, ahí la Mel,
Jesús no trasladaba a las personas a una nueva irrealidad, sino que Jesús volvía sobrenatural, lo más cotidiano de la existencia de las personas. Una vez escuché decir a alguien que Jesús se pasó 30 años de su vida aprendiendo de las personas para en solo 3 de ministerio enseñarles cosas. Para en solo 3 años de ministerio hacer los milagros que después se escribieron, los milagros que después tenemos asentados en la Biblia. 30 años creciendo, 30 años viendo a la gente, estando con el agricultor que plantaba, estando con la mujer que cocinaba, estando con el hombre que trabajaba en la carpintería, ni más ni menos su padre, José. Pasó 30 años de su vida aprendiendo de las personas para en 3 años explotar el mundo en su ministerio increíble con los discípulos que él eligió, ¿no? Pero en eso Jesús no trasladaba a las personas a una nube de irrealidad, a una nube donde el mundo se volvía algo ajeno, algo abstracto, sino que todo lo contrario, volvía muy sobrenatural, lo más cotidiano de la existencia. Los discípulos vivían una vida extremadamente sobrenatural. O sea, caminar al lado de Jesús era una sorpresa tras otra. O sea, yo me imagino a los discípulos no pudiendo creer las cosas que Jesús hacía o a dónde los llevaba o las maneras en las que se manejaba, pero ellos no sabían con qué Jesús iba a salir. Eso era la sobrenaturalidad usual del ministerio de Jesús. Volvía sobrenatural lo más cotidiano de la existencia de las personas que elegían seguirlo. Pasa la que sigue, Tevi. Pero vos sabés que hay algo que me cuesta muchas veces y es aceptar lo que dice este pasaje. El Jorgito ahí, la Lau y los chicos de la célula son testigos de que estuvimos charlando mucho sobre el Espíritu Santo en este último tiempo y que es algo que Dios está trabajando mucho en mi vida, el poder entender, aceptar y sacar provecho en el mejor sentido de esa oración de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Mira lo que dice, pero ahora que regreso, era Jesús hablando a sus discípulos, pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Nadie me pregunta. Simplemente se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad, y esta es la parte que a veces me cuesta entender, a ustedes les conviene que me vaya. Lo dijo Jesús, no lo dije yo, no lo dijo un predicador, lo dijo Jesús. A ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Y acá salteé algunos versículos al 13 que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Sabes qué? Y esto lo digo con un poco de remordimiento, no sé cuál sería la palabra, pero a veces me doy cuenta que si de las 3 personas de la Trinidad hay una que yo tengo que decir esta, es Jesús, evidentemente, porque es el hombre, el ser humano con el que yo más me puedo identificar, que vivió una vida en la tierra, que las personas lo vieron, que hay historias sobre él, que tal vez si yo tengo que hablar de una persona en la Trinidad, es mucho más frecuente que yo piense en Jesús. Cuando pienso en Dios, incluso es como Jesús. Y él mismo, esta persona, dijo, a ustedes les conviene que me vaya, porque les voy a mandar mi espíritu. O sea, si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene, y ustedes no quieren que el Espíritu Santo no venga, porque no se imaginan lo que viene con el Espíritu Santo. Y a veces me pregunto, ¿qué pasa en mi vida que no puedo ver esto? Muchas veces. ¿Qué pasa en mi vida que de repente Dios me prometió el Espíritu, Jesús prometió el Espíritu, dijo, les conviene que me vaya porque viene el Espíritu, y mi vida a veces se vuelve una costumbre a los picaportes rotos? Se vuelve tal vez una costumbre a malos hábitos, se vuelve una costumbre a insatisfacción, a veces a tristeza. ¿Qué pasa a veces en mi vida que no puedo vivir y no puedo entender que Jesús dijo que a nosotros nos convenía que Él se vaya porque iba a mandar al Espíritu? O sea, evidentemente
hay algo en el medio que me estoy perdiendo. Eso es lo que Dios en este último tiempo está zarandeándome y trabajando en mi vida. Evidentemente, si nuestra vida es a veces chata, a veces es una vida que no tiene espacio para esta sorpresa sobrenatural que ofrecía Jesús, evidentemente algo nos estamos perdiendo, porque a nosotros nos convenía que Él se vaya, porque de lo contrario no venía el Espíritu. ¿Se entiende un poco esta idea? O sea, ¿qué profundidad tendría que tener el Espíritu como para que Jesús dijera, che, yo me voy para que venga Él, porque no se imaginan lo que viene cuando venga el Espíritu? Y al final tira una clave, ¿no? Él los guiará a toda verdad. Tevi, pásame a la que sigue. Las costumbres del discípulo eran evidentemente distintas a las costumbres de las personas que todavía no habían elegido ser discípulos de Jesús. Los discípulos se había vuelto parte de este paisaje de la vida de los discípulos a la sorpresa sobrenatural. Se había vuelto parte de la vida cotidiana de los discípulos una enseñanza diaria. Jesús veía una piedra y sacaba una enseñanza, o sea, era una cosa impresionante. Los discípulos se habían acostumbrado al abrazo cálido de Jesús, se habían acostumbrado a la cercanía del Maestro, se habían acostumbrado a una guía constante, se habían acostumbrado a la dependencia espiritual. Y vuelvo a recalcar esta idea de que no hablo de una costumbre como algo que de tradición y liturgia, sino hablo como algo que naturalmente, como decía el Tincho, se da en su vida y está ahí. Y wow, sigue sorprendiendo, pero al mismo tiempo es parte del paisaje. La sorpresa sobrenatural, la enseñanza diaria, el abrazo cálido, la cercanía, la guía, la dependencia. Y esta semana leí en Nehemías 9, un pasaje que justamente ahí para los dados de centenario tenía que leer. Y es increíble, yo les invito a que después, cuando tengan un rato, lean Nehemías 9 completo, pero específicamente desde el versículo 6 en adelante, que el pueblo de Israel empieza a hacer memoria desde la creación de todo, pasando por la guía de Dios en el desierto, pasando por la nube y la columna de fuego, pasando por la esclavitud en Egipto, pasando por las plagas, hacen todo un recorrido histórico increíble por todo lo que habían pasado hasta llegar al momento en donde estaban. Y en uno de los momentos de Nehemías, que lo voy a buscar porque me parece sumamente interesante que lo leamos. No tenía pensado buscarlo, pero uno de los pasajes dice, está en Nehemías 9, 20. Con tu buen espíritu les diste entendimiento. No les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. Después sigue hablando y dice en el 30, por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso, y bueno, y sigue hablando. Entonces, evidentemente, el pueblo de Israel tenía el mismo problema que tengo yo. Evidentemente, el pueblo de Israel tenía el mismo problema de repetir ciertos patrones que yo muchas veces repito en mi vida. Evidentemente, el pueblo de Israel no había, en muchos momentos de su historia, logrado aceptar la guía del Espíritu de Dios. Porque tener al Espíritu Santo no es lo mismo que decidir dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Bueno, Azul, abrazo grande. Gracias por sumarte. Entonces, en este sentido es que leí este pasaje y decía, wow, o sea, el pueblo de Israel había experimentado muchísimas de las bondades de Dios, pero al mismo tiempo no se había dejado en muchos casos guiar por su espíritu y por eso terminaban repitiendo los patrones de dar vueltas y vueltas y vueltas en el mismo desierto. Y a veces yo me identifico con ese pueblo de Israel. A veces me acostumbro al desierto. Me acostumbro a dar vueltas en el desierto porque no me dejo guiar por el espíritu que Dios prometió para mi vida. Por ese espíritu que me convenía que venga.
por ese espíritu que Jesús prometió y que él dijo, che, yo me voy para que venga él. O sea, como una absoluta locura en el mejor de los sentidos para decir locura, ¿no? Y dale a la que sigue, Teddy. Ya voy llegando al final. Guiados por el espíritu, el resfrío más cotidiano se vuelve una oportunidad para dar gloria a Dios y acercarnos a la cruz. Un poco esto responde a la idea del título de la charlita de hoy y tiene que ver con esto. Guiados por el Espíritu, lo más cotidiano de la existencia se vuelve una oportunidad para dar gloria a Dios y acercarnos a la cruz. Pero no únicamente acercarte a vos a la cruz, sino acercar a otros a la cruz de Jesús. Me pregunto si tal vez en tu vida no identificás tanto estas costumbres y vos me decís, no, mis picaportes están bastante bien, o sea, está sano, yo abro la puerta y no se cae, o sea, bastante bien, no me acostumbré a nada, así que yo diga, esto está flojo, debería arreglarlo, no hay nada que sea parte del paisaje y que me haga mal, me haga daño, no estoy acostumbrado al rechazo, bueno, bastante bien. Bueno, si es así, te felicito primero que nada. Y segundo, entonces es momento para ayudar a quienes tal vez sí están acostumbrados a cosas que los están dañando. A quienes sí tienen en parte de su paisaje algo que los está lastimando, algo que les está haciendo mal. Para dar gloria a Dios y acercarlos a la cruz de Jesús. Para ser canales, porque viste que Dios siempre hace eso. Siempre Dios trabaja en nosotros para que nosotros podamos también trabajar en otros. Esa es la vida del cristiano. No es que Dios trabaje en mí únicamente, sino que Dios trabaje en mí para que yo pueda también ayudar a ser puente entre las personas y Dios. Entonces, guiados por el Espíritu Santo, por esta nueva cultura, por esta nueva costumbre, el resfrío más cotidiano se vuelve una oportunidad para que Dios se lleve la gloria y para que la cruz esté más cerca. Dale, te vino más. Ahora, algunas preguntas para que puedas reflexionar, para que podamos reflexionar como iglesia, son preguntas que aplican personalmente y comunitariamente, la podemos pensar en términos de yo mismo, pero también la podemos pensar en términos de iglesia. ¿Qué picaportes rotos identificas en tu vida? ¿Qué cosas, y vuelvo a las mismas preguntas que ya fui haciendo, qué cosas en tu vida tal vez están ahí y ya no las cuestionas, ya se volvieron parte del paisaje, ya te resignaste? ¿Qué cosas que, así como el leproso que fue y con esa resignación le dijo a Jesús, ¿querés? Porque nadie quiere, o sea, ¿querés? Porque ya intenté por todos lados, porque ya me acostumbré demasiado a esto. ¿Querés realmente hacerlo? Entiendo si no, porque es parte de la ley que yo esté lejos de la gente. Entiendo si no, porque ya estoy totalmente acostumbrado a la idea de estar rechazado, de estar lejos de las personas. ¿Querés hacerlo? Ese era el picaporte roto, eso que ya se había vuelto parte del paisaje en la vida del leproso. Ahora en tu vida, ¿qué picaportes rotos identificas? Yo identifico varios. Es un ejercicio difícil de hacer porque son cosas que están muchas veces muy metidas. Al ser costumbres, al ser cosas que ya se volvieron parte del paisaje, justamente son muy difíciles de identificar. Entonces te lo pregunto, pero es también un trabajo que estaría bueno que podamos preguntarle a Dios, ¿no? Preguntarle a su Espíritu Santo, que nos muestre qué cosas se volvieron parte del paisaje en nuestra vida y nos están dañando, y están dañando a los demás. ¿Qué nuevas costumbres te cuestan adoptar? ¿Qué nuevas cosas que Dios te propone de plenitud, de alegría, de vida, te están costando que formen parte de ese paisaje? ¿Cuánto espacio para la sorpresa sobrenatural hay en tu cotidiano? ¿Qué onda tu rutina? ¿Ya se volvió algo monótono, poco colorido y estás cansado, estás cansada? ¿O hay espacio para la gracia, para la sorpresa sobrenatural, para el milagro en tu vida cotidiana? ¿Cuánto lo esperás? Yo imagino que los discípulos estaban ansiosos por lo que Dios iba a hacer, por lo que Jesús iba a hacer. Me imagino que los discípulos estaban esperando
como con extremas ansias lo que Jesús podía hacer en medio de ellos. O sea, imagínate lo que era caminar con Dios en sandalias, diciéndolo en términos de Christopher Shaw. Imagínate lo que era caminar al lado de Dios. Bueno, esa persona se fue para que viniera el Espíritu Santo y lo tenemos en medio nuestro. ¿Qué pasa? Si a veces vivimos vidas tan poco profundas, tan poco trascendentales, ¿no? Y obviamente todo esto me lo digo primero a mí, que a nadie. ¿Estamos siendo sensibles a la guía del Espíritu Santo? Una pregunta que tal vez nos hemos hecho muchas veces o que muchas veces hemos leído, pero tal vez en estos términos. ¿Estamos siendo sensibles a que el Espíritu Santo nos guíe realmente en nuestra vida? Que sea Él quien determine cuáles son las sorpresas en la vida cotidiana, ¿no? O sea, para pensar, ¿qué hago frente a mi prójimo acostumbrado? ¿Qué cultura reproduzco? Cuando tal vez veo a una persona que está acostumbrada al rechazo, que ya se volvió habitual en su vida, así como el leproso, el ser desarraigado, el ser mirado mal, el ser juzgado. ¿Qué hago con la persona que está acostumbrada a la insatisfacción, como la mujer samaritana? ¿Qué hago cuando veo a alguien que está acostumbrado a la tristeza, al desánimo? Cuando ya se volvió su día a día el desánimo, cuando ya su día a día es estar triste, cuando su día a día es estar desamparado. ¿Qué cultura reproduzco? ¿Las mismas costumbres o intento traer algo nuevo, algo diferente? Intento reproducir las costumbres que Jesús trae. ¿Es el Señor, es Dios, perdón, el Señor de nuestro más cotidiano resfrío? ¿Es Dios el Señor de todo en nuestra vida cotidiana, de la cruz, pero también de los resfríos? ¿Es Dios quien se está moviendo realmente en el diario caminar y llevándonos a profundidades, a cosas copadas, a cosas nuevas? Preguntas como para quedarnos reflexionando, para pensar en esto. Y Teddy, si querés pasa, creo que ya va llegando la última. Quería dejarles una promesa y que pensemos en esto en términos de cómo Dios, a quien estaba acostumbrado al rechazo, como el leproso, a quien estaba acostumbrada a la insatisfacción, como la mujer samaritana, a quien estaba acostumbrado al desamparo, como aquellos que vio y dijo, che, están como ovejas sin pastor, a quienes tenían esas costumbres que los estaban destruyendo por dentro, les promete esto. Cuando pienso todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración de sus gloriosos e inagotables, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para entenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. A quienes estaban acostumbrados al desamparo, al rechazo, a la tristeza, al desánimo, a la soledad, al desarraigo, Jesús promete esto, el Espíritu promete esto, que Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él y que van a ir comprendiendo a medida que vivan en Él cuán grande, profundo, ancho, gigante, enorme es su amor, aunque no puedan llegar a comprenderlo todo. Y ahí la Bren me pone corazones porque sé que este es su pasaje favorito. Increíble pensarlo, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje, cuál es la cultura, cuáles son las costumbres que estamos reproduciendo a las personas que hoy vemos que están acostumbradas al desamparo, que están acostumbradas al rechazo, que ya se volvió parte del paisaje?
el estar desarraigadas, el estar lejos. ¿Qué costumbres estamos reproduciendo? ¿Estas o las mismas que ya tienen? Y por último, simplemente tomo pásate Tevia, la última, simplemente tomo la respuesta de Jesús al leproso cuando le dijo, sí quiero, queda sano. Me vuela la cabeza pensar la manera en la que Jesús se manejó con ese leproso. Como lo hacía con todos los que se acercaban a él. Como lo hacía siempre. No fue la excepción este caso. No fue la excepción el leproso que se acercó tan acostumbrado a su condición, tan acostumbrado a su situación. No fue la excepción en la que Jesús le dijo algo distinto a los demás. Le dijo que quería hacerlo, que quedara sano. Pero sí fue la excepción para lo que para lo que el leproso estaba acostumbrado a vivir. Para lo que el leproso estaba acostumbrado en su vida cotidiana a ver diariamente, que era la lejanía de las personas. El leproso veía las espaldas de la gente a 500 metros adelante de él porque estaba lejos de la ciudad, porque estaba lejos de las personas, porque estaba cumpliendo con el protocolo, porque estaba cumpliendo con la ley que se había establecido desde el principio, con la ley que Dios mismo había dado a Moisés. Pero Jesús vino a romper con esas costumbres, a abrazarlo y a decirle, sí quiero, queda sano. Entonces, ¿a qué distancia? Y acá tomo por último la pregunta que puse en la pequeña descripción de esto. ¿A qué distancia se encuentra nuestra vida de los discípulos que habían elegido en ese momento en iniciar el ministerio con Cristo o que Jesús había elegido para que inicien el ministerio con él? La mía muchas veces a mucha distancia. Mi vida se vuelve a veces monótona, a veces poco colorida, se vuelve una repetición de las mismas cosas, se vuelve costumbres nocivas, se vuelve un cúmulo de picaportes rotos. Pero Jesús viene a proponer algo distinto y a nosotros nos convenía que Él se fuera para que hoy el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Entonces, leamos las historias bíblicas no como algo lejano, sino como algo que nosotros deberíamos poder reproducir, porque el Espíritu Santo está en medio nuestro. Entonces, les invito a que quedemos pensando en esto, a que quedemos reflexionando en estas cosas y que Dios siga hablándonos sobre qué picaportes rotos hay en nuestra vida, sobre la vida de las personas que tenemos cerca y que amamos, cómo podemos acercarlos, aún en su resfrío más cotidiano, a la cruz de Jesús. Bueno, Señor, gracias por este rato. Gracias porque vos sos Dios de todos, Señor. Sos Dios de la más grande estrella, Señor, pero también sos Dios de la más pequeña hormiga, papá. Y así sos Señor de nuestros resfríos y sos Señor de nuestras más profundas angustias. Vos conocés en nuestro corazón qué cosas nos duelen, qué cosas qué heridas son más profundas que la piel misma, como decía en Levítico acerca de la lepra, Señor. Vos conocés nuestras lepras, vos conocés nuestras debilidades, nuestras tristezas, conocés aquello a lo que estamos acostumbrados y que ya se volvió parte del paisaje y que hoy ya ni siquiera cuestionamos porque está ahí y porque ya es un picaporte que siempre se cae y que ya ni simplemente lo vuelvo a poner y nada más. Vos nos conocés y conocés en nuestro corazón si hay rechazo al que estamos ya habituados, si hay desánimo al que ya ni sabemos de dónde sale, pero está, si hay malos hábitos que ya se volvieron tan frecuentes que ni parecieran malos hábitos, Señor. Vos nos conoces, vos conoces nuestro corazón. Llévanos en este rato a poder ir más profundo, Señor, y poder encontrar esas llagas que son más allá de la piel, Señor, que están un poquito más lejos. Llévanos a buscarlas, a encontrarlas y a poder pedirte, Señor, que vos te las lleves. Que así como hiciste con el leproso, nos toques, Señor. Toques a un leproso, toques a alguien que está lleno de impurezas como nosotros. Rompas ese protocolo y nos acerques a la cruz, Señor.
Lo necesitamos, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu Espíritu Santo, porque vos dijiste, Señor, que nos convenía que Jesús se fuera para que Él viniera. O sea, queremos vivir de acuerdo a Él, entonces. Porque evidentemente hay algo grosso que nos espera si lo hacemos, Señor. Así que queremos acercarnos todos los días un poco más y descubrir siempre, Señor, aquellos picaportes que se caen y volvemos a poner para que vos los puedas arreglar y pueda funcionar de la manera que tiene que funcionar, Señor. Nos queremos adaptar a tu voluntad, queremos vivir de acuerdo a lo que vos nos pedís, a lo que vos nos enseñás, porque entendemos que esa es la manera en que podemos encontrar plenitud, pero sobre todas las cosas, salvación, Papá. Gracias. Gracias por tu amor eterno, inagotable. Gracias porque día a día podemos experimentarlo y queremos seguir comprendiéndolo de a poco, como vos nos prometes. Comprender cuán ancho, cuán profundo, cuán grande es, aunque al fin y al cabo no vayamos a poder comprenderlo todo. Pero queremos cada día acercarnos un poquito más a conocer ese amor, Señor. Ese amor que nos toca a pesar de nuestra lepra, que nos toca a pesar de nuestros picaportes rotos y los arregla, papá. Te necesitamos y ayúdanos a ser canales de amor, de abrazo a las personas que también tienen sus picaportes que arreglar, Señor. Te amamos, Dios, te alabamos, te agradecemos y te pedimos que nos sigas hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.